Bien, vamos ahora a continuar con, con el temario. Eh, Ahorita entrando justamente ya a lo que corresponde la valoración energética de los alimentos. ¿Por qué es importante la valoración energética? Porque cuando ustedes mandan una muestra al laboratorio, generalmente no les dan, ¿no? El valor en energía, les dan todos los valores de fibra, proteína, grasa, etcétera, ¿no? Entonces ustedes son los que tienen que, en base a esos valores, aplicar algunas formulitas que ahora vamos a ver, que no son complicadas, para asignarle su valor de energía. Muy raros laboratorios les dan, ¿no? Les dan ese tenor energético. Y el tenor energético es lo más importante en un alimento. Entonces, si nos dan resultados sueltos, nosotros mucho no vamos a hacer. Entonces, tenemos que tener la capacidad de hacer su valoración energética. Por un lado, la energía está, hay muchos sistemas, ¿no? El más antiguo es el NDT, nutrientes digestibles totales. Es el más antiguo, pero se lo viene utilizando. Luego, luego viene sistemas de energía metabolizable, sistemas de energía neta de lactancia. Hay otras escuelas europeas que utilizan sistemas de unidad forrajera leche, unidad forrajera carne, ¿no? Hay muchos de ellos. Nosotros nos vamos a enfocar en lo que estamos más familiarizados y lo que la mayor parte de la gente utiliza. Entonces, esto, esto que vamos a hacer ahora es justamente cómo determinar esa energía. Bien, les decía, es fundamental el análisis que nos hace el laboratorio, ¿no? Porque decíamos que ese análisis proximal buscaba fraccionar los carbohidratos, ¿no? Tanto los de fácil digestión como los de difícil digestión. Se entendía que la fibra bruta ella es aquella que está compuesta por los que le dan estructura, ¿no? Por los de la pared celular, como la celulosa, hemicelulosa y adicional a ello un compuesto que es la lignina. Esta lignina es indigerible, ¿no? El animal no la puede digerir. Entonces, y decíamos también que a medida que la planta se va madurando, esta lignina va ganando espacio, va creciendo, o sea, se va haciendo menos digerible, ¿no? Por eso es que en el manejo de pasturas uno tiene que buscar entregar al animal forrajes relativamente tiernos, ¿no? Para que tengan bajo contenido de lignina, sean de mayor digestibilidad y al ser de mayor digestibilidad nos proporcionan más energía, ¿no? Entonces, esta lignina, perdón, se va ligando con la celulosa y hemicelulosa, ¿no? Y con ello forman un complejo bastante resistente al ataque de las enzimas que producen las bacterias del rumen. Entonces, fundamental. Eh, Dentro del análisis de WNDS, y yo les decía, es muy criticado porque esta fracción en extracto libre de nitrógeno era determinada por una simple diferencia. Y esta fracción es la más importante, ¿no? Dentro de un alimento, porque representa los carbohidratos de fácil digestión, ¿no? Están ahí dentro en el contenido celular. ¿Y por qué la de más fácil digestión? Porque ahí tienen los almidones, los azúcares, dextrina, están las grasas, están las proteínas, ¿no? Ahí dentro del contenido celular. Este, este método de análisis nos determina lípidos y los lípidos tienen 2.25 veces más energía que los carbohidratos o la fracción carbonada de las proteínas, ¿no? Entonces mucho más energético la grasa.
Por eso es que a los que generalmente hacen dieta se les prohíbe consumo de grasas, ¿no? Frituras y esas cosas, porque estos lípidos son mucho más energéticos, 2.25 veces más. Algunos dicen 2.5, la mayoría dice 2.25, cualquiera de los dos es válido. Entonces ellos, con todos los resultados que tenían, dicen, bueno, hay algo que hacer con estos resultados, ¿no? Y de ahí es que crean un método llamado NDT, nutrientes digestibles totales, para determinar la energía de los alimentos. Y hacen muchas pruebas haciéndole análisis de laboratorio a los alimentos. Hicieron en aves, hicieron en cerdos, hicieron en rumiantes. Y resulta que este, este alimento me da 15% de proteína, 6% de grasa, 5% de fibra y extracto libre de nitrógeno 67%. Aquí no figura ceniza porque las cenizas son inertes, no son nutrientes. No son nutrientes. Entonces, agarran 2 kilos de ese alimento. En esos 2 kilos hay 300 gramos de proteína bruta, ¿no? 200 por 15% es 300 gramos. 2000, perdón, por 6% es 120, ¿no? De cada uno de los nutrientes. Se los dan esos 2 kilos a este cerdo. Y recogen las heces. Las secan bien, le sacan su materia seca y lo vuelven a analizar, a ver cuánto bota ese animal. Resulta que en total botó 500 gramos de ese. 1500 desaparecieron, o sea, 1500 el cerdo hizo digestión y aparecieron 500 gramos de ese. Pero entonces, ¿qué tienen esas S? Le hicieron análisis, 14% de proteína, son 70 gramos, 4% de grasa, son 20 gramos, 12% de fibra, 60, y 62% de extracto libre de nitrógeno, que son 310. Miren ustedes, entonces, no todo lo que está en el extracto libre de nitrógeno era altamente digestible o digerible. Entonces, la diferencia de 300 menos 70 me da 230, ¿no? Entonces coloca que 230 fue la fracción que hizo digestión de la proteína. 225 de la grasa, porque 120 menos 20 es 100, pero eso lo multiplican por 2.25, ¿no? Veces que es más energético la grasa que los demás fracciones. Entonces me va acá 225. La fibra de 100 apareció en las S60, entonces tiene 40 que hizo digestión. Y el extracto libre de nitrógeno de los 1340 menos los 310 me quedan 1030. Entonces acá hacemos la suma de todo eso. 230 más 225 más 40 más 1030. Suma en total 1525. Compañera Karen, su micrófono. Bien, entonces resulta que hizo digestión 1525 gramos de los 2000. Entonces, ese alimento tiene un valor energético de 76.25%. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si ustedes hacen una regla de 3 de 2000 gramos, que es el 100, hizo digestión 1525, representa 76.25%. ¿No? La digestibilidad o el aporte energético de este alimento. Que viendo esa composición yo digo debe ser un afrecho de trigo, ¿no? Por sus valores proteicos, sus valores bajos de, de fibra, ¿no? Entonces este es un afrecho de trigo, seguramente un alimento energético. Mirando yo estos resultados de aquí, asumo que es un afrecho de trigo. Entonces, como este trabajo hacen para cientos de alimentos, pues, ¿no? Que hay disponible, tantos para cerdos, para aves, ¿no? De todos los insumos habidos y por haber.
de concentrado, de voluminoso. Entonces idean este pequeño método que es bastante simple. Al hacer tantos análisis, por lo menos en porcino, eh, determinan ellos que más o menos la proteína tenía una digestibilidad del 76.6%. O sea, a cada uno de estos le hacen una regla de 3, ¿no? De todos los alimentos. La digestibilidad de la grasa era alta, del 83.3. De la fibra es bastante baja porque es porcino, pues, ¿no? Y es monogástrico, y el monogástrico no está capacitado para digerir tanta fibra. Y la digestibilidad del extracto libre de nitrógeno de casi 77%. Y lo toman esto ya como parámetro general, ¿no? Como promedios, vamos a llamarlo, en porcino. En ave, estos valores son otros. En rumiante, estos valores son, por supuesto, otros también. Pero es la forma en que vienen trabajando o hicieron en su momento esa para sacar la estimación del NDT. Bien, entonces, con estos parámetros más o menos promedio, ellos hacen ya sus regletas, sus ecuaciones, ¿no? ¿Y por qué toman esos parámetros? Porque no siempre iban a hacer pues tantas pruebas. Las pruebas son caras, son morosas, porque tienen que hacerle primero análisis de laboratorio, luego dárselo a animales que están ahí enjaulados, ¿no? Que se le mide todo prácticamente. Entonces, el empleo de ese alimento depende de la especie animal, porque hemos dicho esos parámetros son diferentes para cada especie. Depende mucho qué tipo de alimento es en la escala del 1 al 8, ¿no? Eh, el problema siempre fue grande. Entonces ellos dijeron, vamos a resolverlo haciendo unas ecuaciones de predicción. Van a haber errores y todo, pero es lo que podemos hacer. Entonces, cuando ya sabían la digestibilidad de cada uno de los nutrientes, en promedio hacen sus ecuaciones de predicción. Y, por ejemplo, siguen ¿no? trabajando en cerdos porque son especies eh, bastante chicas, manejables, que se pueden medir. Y hacen una prueba o una ecuación en un tipo de ingrediente 4. ¿Se acuerdan ustedes el 4 a qué corresponde en esa clasificación del 8? Si alguien se recuerda. Decíamos, los tres primeros eran voluminosos, ¿no ve? El primero era tosco seco, el segundo era tosco suculento, el tercero era ensilaje, el cuarto que correspondía ya de los concentrados. Bien, esa clasificación la tienen que tener bien presente ustedes, así de memoria como el Padre Nuestro, ¿no? El 4 corresponde a un ingrediente energético, ¿ya? Entonces, estos factores de aquí son constantes, ¿no? Que ellos llegan a determinar eso mediante todas esas pruebas. Y lo único que hacen es reemplazar aquí el valor de fibra bruta, en este caso, el valor de grasa, el valor de extracto libre, el valor de proteína. Luego todos esos valores de los nutrientes ya van elevados al cuadrado, ¿no? Pero estas constantes no cambian, solamente uno con lo que da el laboratorio va reemplazando estos valores de aquí, ¿no? Y finalmente le sale un resultado del NDT bastante larga, ¿sí, no? O sea, uno de memoria aprendérselo esto es imposible, tiene uno que estar siempre con esta fórmula en la mano, ¿no? Porque es imposible uno poder memorizar todo esto. O lo podrá hacer, pero en la semana siguiente no lo utiliza y se olvidan. Entonces estos señores, miren, en el 86, no muy lejos, ¿no? Le van haciendo siempre esos ajustes. Esto en cerdo, luego en bovino, tipo de ingrediente uno, hemos dicho que forraje tosco seco, ¿no? Un heno. Y estas constantes ya no son iguales en esto. Miren ustedes aquí estas dos primeras, 92.46 y nada que ver, ¿no? 8.79, absolutamente nada que ver, ¿no? Correspondiente a la fibra. Y así, igual van haciendo
determinan sus constantes y los valores que le da el laboratorio solamente son reemplazados aquí en los entre paréntesis. Y finalmente tienen su NDT de este ingrediente 1. Para las aves también hay ecuaciones similares donde las que cambian son las constantes, ¿no? Y seguramente esas constantes cambian dependiendo del tipo de ingrediente. Entonces eso es muy largo, ¿no? Nosotros no vamos a poder llegar a descifrar una por una. Entonces esa estimación del NDT, no se olviden, nutrientes digestibles totales, ¿no? Se lo hace en porcentaje. Esto se fundamenta en el grado de correlación que hay las pruebas in vivo con las pruebas de laboratorio de un insumo determinado, ¿no? Entonces, mientras más alto es este índice de correlación, mientras más se apega al 100%, más confiable es. Pero el problema aquí es que esta predicción aplicada a forrajeras, que son ricos en fibra, peor si son tropicales, más ricos en fibra, estas ecuaciones empiezan a ser no del todo confiables y más adelante vamos a ver por qué. Porque parte de la fibra con ese álcali, ese ácido, perdón, que le ponen primero en las pruebas, se disuelve, ¿no? Y se va como si fuera extracto libre de nitrógeno. Y no es extracto libre de nitrógeno, es fibra que se disuelve con el ácido y se va como si fuera extracto libre. Entonces, por eso se sobrevalora el valor energético en forrajes ricos en fibra. En, en, en granos, en concentrados, mayormente no hay problema, ¿no? O sea, no hay grandes problemas, no es que sean al 100% confiables. Pero en estos forrajes ricos en fibra sí hay problemas. Los granos tienen baja fibra, entonces ahí no hay mayormente diferencia. Y vamos a ver por qué se sobrevalora, decíamos, cuando hagamos ya un pequeño ejercicio. Luego, en la estimación del NDT mediante el análisis de Wende, la extracción de aceite, no se olviden ustedes que era por éter o por benceno, ¿no? No separa grasas de cera. Y habíamos dicho que la cera tienen estructura de grasa, pero no tienen valor nutricional. Entonces también me infla el valor del NDT. Felizmente no hay mucho en forrajeras, ¿no? Es poca la grasa que tienen las forrajeras. Las oleaginosas, si tienen más grasa, ahí habría problema. Entonces esto también se lo critica mucho porque se sobrevalora este extracto libre de nitrógeno porque fibra vaya, ¿no? Y además que que es el más importante, se lo determina por simple diferencia aritmética. Si ustedes se acuerdan, ¿no? La formulita 100 menos la proteína, la fibra, la ceniza y las grasas. Y lo que resta para ese 100 era el extracto libre de nitrógeno. Entonces, una serie de cuestionamientos tiene el NDT, ¿no? Eh, pero se lo sigue usando, ¿no? Pese a que tiene cuestionamientos, se lo sigue usando como la base para otras determinaciones de energía. Entonces, re- repito, ¿no? El NDT es observable cuando se trabaja con insumos ricos en fibra. Los pastos, los henos, los ensilajes, los rastrojos. No así con aquellos insumos bajos en fibra, ¿no? Como los concentrados. Concentrados se llaman, no se olviden, porque tienen menos de 18% de fibra. Son voluminosos, son forrajeros porque tienen más de 18%, ¿no? Para que eso también siempre ustedes lo tengan presente. Entonces, al ver tantos cuestionamientos, tantos problemas, ellos dicen, no, vamos a usar otras medidas para estimar energía. En Europa hicieron la unidad Kellner o equivalente almidón. La unidad forrajera, ¿no? Unidad forrajera leche, unidad forrajera carne. Y los americanos, esto en Europa, y los americanos dijeron, bueno, no, nosotros vamos a utilizar el sistema de energía neta.
desarrollado en California, ¿no? En el NRC, un instituto grandísimo de la nutrición, en el año 1960. Ustedes se recuerdan, el método, el de Wende fue desarrollado a finales del 1800, ¿no? Y todo ese tiempo fueron trabajando con eso, entonces por eso fue que les empezaron a haber problemas y ya más o menos en esta época, a mediados del siglo XIX, ya empiezan a trabajar en otras medidas de determinación de energía. Bien, entonces, por ejemplo, en bovino, dijeron ellos, no, esa ecuación que habíamos visto antes muy larga, simplifiquémosla, no podemos trabajar así. Entonces, esto uno se lo aprende rápido, donde dicen, no, vamos a determinar el NDT en bovino, por ejemplo, este valor, perdón, de proteína me lo da el laboratorio y multiplico por su porcentaje de digestibilidad, lo mismo de la fibra, de la grasa por su digestibilidad y por 2.25, se recuerda, ¿no? Que es más energético, 2.25 veces más. Y el extracto libre de nitrógeno por su digestibilidad también. Entonces, mediante todas las pruebas que ellos hicieron, llegaron a tener estas constantes de digestibilidad. La proteína un 70%, la fibra un 50%, la grasa un 80% y el extracto libre de nitrógeno un 75%. Miren ustedes por qué 75%, si habíamos dicho en alguna presentación de que sus niveles de digestibilidad del extracto del contenido celular son altísimos, ¿no? Arriba del 90%. ¿Por qué acá dice 75%? Porque mucha fibra se le iba acá. Ya, entonces, esto en números redondos, hay algunos autores que le dan por ahí a la proteína un 75, a la grasa un 82, ¿no? Al extracto libre de nitrógeno un poquito más, pero en promedio la mayor parte de gente trabaja con estos valores. Entonces nosotros del laboratorio lo que hacemos es reemplazar solamente, ¿no? Los valores que nos da y multiplicamos por su porcentaje de digestibilidad y tenemos el valor en NDT. Y ahora, bueno, por cierto, a partir de la próxima semana ya con este conocimiento de qué es la energía, cómo se la obtiene, ¿no? Esas cosas, ya nosotros empezamos con los primeros ejercicios que justamente es de determinación de NDT. Como había un problema con el tema de la fibra, si ustedes se recuerdan, este señor Van Sus dice, bueno, no estoy conforme con eso, yo desarrollo otro método para ver la fibra, ¿no? Y hace el fibra detergente neutro y el fibra detergente ácido. Entonces otra gente se apega a esa escuela. Y dice, no me voy a complicar yo con las otras fórmulas tan largas si lo más determinante siempre es la fibra y es la proteína. Entonces desarrollan esta ecuación mucho más corta, más sencilla, ¿no? Siempre eh, utilizando la fibra detergente ácido porque decíamos es lo más indigerible que hay, no digiere, ¿no? Y ahí está la lignina con algo de celulosa y algo de celulosa. Para pasto, para leguminosa es otro parecidito, ¿no? Es algo bien parecido, cambia nomás fundamentalmente en su constante de proteína cruda. Para el grano de sorgo directamente ya no mete su parte energética y trabaja con solamente fibra. Ustedes dirán FDA y ADF, ¿no? Entonces, para nosotros, se los pongo así a propósito porque van a pillar en algunos FDA artículos o publicaciones escritas en español, fibra detergente ácido.
y van a ver otros también que lo ponen así. Es lo mismo, solamente que esto en inglés, ¿no? Eh, entonces otra ecuación para el grano. Perdón, este era para el sorgo, la planta. Este es para el sorgo, el grano. Y para el ensilaje de maíz como otro voluminoso desarrollan igual contemplando la proteína. Entonces, van a ver ustedes, si ustedes entran a investigar el tema de valoración energética, algunos que trabajan con algunos constantes un poquito diferentes, que no varían en realidad en su mayoría, son casi las mismas, es muy poco lo que varían, ¿no? ¿Producto de qué? Porque ellos hacen sus propias investigaciones. Y resulta que no era 87.1, era 87.5. O sea, ¿entienden? O sea, muy chicas sus diferencias. Entonces, eso es la forma de estimar el NDT también, pero ya usando los valores de fibra, que para mí particularmente también son mucho más confiables que los valores otros que vimos antes, pero yo les voy a mostrar ambos. Y ya ustedes determinan con cuál de ellos quieren trabajar cuando les toque. Y aquí yo les muestro el por qué. ¿Se recuerdan este cuadrito ya familiar, no? Hace rato o en otra clase anterior se los presenté cuando este señor hizo su diferenciación entre lo que es su análisis con relación al de Wende. El de Wende hace cenizas, grasas, proteínas y fibra, ¿no? Y extracto libre de nitrógeno como un conglomerado, como un conjunto. Entonces determina ceniza, determina grasa, determina proteína y determina fibra por su método. Y la diferencia a 100 es extracto libre de nitrógeno. Sin embargo, este otro señor acá, Van Sust, utiliza todos los de acá, son los mismos, solamente que de aquí para acá cambia. Ya él discrimina la celulosa, la lignina y la hemicelulosa, ¿no? Los discrimina eso. Y por diferencia también resulta que tiene estos otros componentes, pero él determina estos tres. Entonces miren ustedes, habíamos dicho que Van Sust dice que fibra detergente neutro son estos tres. 25 más 5 es 30, más 24 son 54, ¿no? Como les hice notar antes. Eso es la fibra total, la fibra detergente neutro. Pero en este método de acá, resulta que su fibra total es 25. Imagínense, menos de la mitad. ¿Por qué? Porque decíamos que mucho de esta hemicelulosa y mucho de esta celulosa con el detergente ácido, con el ácido que hacen en su prueba, se va acá, ¿no? Porque se digiere en ácido, pues, ¿no? Entonces, vamos a hacer ahorita el mismo ejercicio utilizando este Wende y este de acá. La misma determinación del NDT. Decíamos, ¿no? Cenizas, grasa y proteína, no hay diferencia. El procedimiento es el mismo. La fibra bruta de Wende corresponde aproximadamente con el contenido de celulosa. Es como si fuera solo la celulosa. Pero en todo caso, es un poco de es toda la lignina y un poco de celulosa, ¿no? Porque la celulosa es indigerible. Entonces es su lignina más restos de celulosa. El resto se va acá. Y toda esta hemicelulosa se va acá. Y no toda la hemicelulosa es digerible. Entonces el extracto libre de nitrógeno es muy heterogéneo en su composición porque tiene parte de fibra también. Bien, entonces nosotros hacemos un comparativo de NDT con Wende y con Van Sust usando esas, no digo fórmulas ni ecuaciones porque no son, ¿no? Sino que esos parámetros que vimos antes, ¿no? Entonces el análisis de Wende, estamos hablando de este justamente, ¿ya? Me da 10% de ceniza, 3% de grasa, 15% de proteína
47% extracto libre de nitrógeno y 25% de fibra bruta. ¿Qué tipo de insumo es este? A ver si más o menos se aventuran a decirme. ¿Qué tipo de insumo sería este? ¿Es un pasto o es un concentrado? ¿Qué dicen? Mirando estos valores. ¿Concentrado, doctor? No, ya les dije concentrado. O sea, lo primero que tienen que ustedes mirar es fibra y proteína, ¿no es? Que para que sea concentrado tiene que tener menos de 18, ¿no es? De fibra. Y este tiene más de 18. Entonces, ¿qué sería? Pasto. Es un voluminoso, exactamente. No sabemos si es un pasto que está seco o es un ensilaje. Eso sí no sabemos. Pero es un voluminoso, rico en fibra. Y por su tenor de fibra, que no es tan alto, pareciera un pasto tierno. Y es un pasto tierno porque está alto en proteínas, pero es considerado energético porque está por debajo de 20% de proteína, ¿no? Entonces este es un pasto. Entonces estos mismos resultados hemos hecho con el análisis de Wende y acá discriminamos lo que sería por Bansus. Fibra detergente neutro 54 y fibra detergente ácido 29. Hemos dicho que fibra detergente neutro son la suma de las tres fibras, ¿no? Entonces, si volvemos acá al cuadrito, la suma de las tres fibras. 30 más 24 son 54, ¿no? 54. Y solo las fibras ácidas es lignina y celulosa. Entonces es 29. Miramos a ver, lignina y celulosa. Lignina 5, celulosa 24, son 29. De ahí es que sacamos su fibra neutra y su fibra ácida. Bueno, entonces vamos a hacer la determinación de NDT tanto con Wende como con Bansus y vamos a ver el mismo pasto, solo que usando otros parámetros. Con Wende dijimos que la formulita era esta, ¿no? NDT es igual a la proteína por su digestibilidad, más la fibra por su digestibilidad, la grasa y el extracto libre de nitrógeno. Entonces, no se olviden que ese pasto tenía 15% de proteína, 25% de fibra, 3% de grasa y 47% de extracto libre de nitrógeno. Entonces, cada uno de esos lo multiplicamos por su digestibilidad. 70% habíamos dicho, ¿no? Entonces podemos poner directamente 0,7 o 15 por 70 dividido entre 100, que es lo mismo, ¿no? Por eso se los pongo ahí simplificado. 15 por 0,7, 25 por 0,5, 3 por 0,8 por 2,25, 47 por 0,75. Y lo sumo todo eso, ¿no? Entonces aquí es 10,5, 12,5, 5,4 y 35,25. Lo sumo y el resultado es 63,65%, su valor energético de este pasto. Bueno, ya lo tenemos con Wende. Ahora vamos a ver con Bansos de ese mismo pasto. Ustedes se recuerdan, atrás les mostré, ¿no? NT igual a 81,38 más la proteína por esta constante y le restamos su valor de fibra detergente ácido multiplicado por esta constante. Bueno, entonces vamos allá. La proteína era 15, ¿no? Entonces 15 por 0,36. Fibra detergente ácido era 29, ¿no? La suma de lignina más celulosa por 0,78. Entonces sacamos, de acá me da 76,02 y de acá me da 22,62. La formulita me dice que hay que restar, entonces lo resto. Y resulta que el NDT es 53,4. Miren ustedes la diferencia, prácticamente en 10% o un poquito más. Entonces,
Es mucha la diferencia, ¿no? Entonces por eso es que es bien objetado este. Para mí está sobrevalorado por las razones, decíamos, de la fibra. Está muy sobrevalorado. Si fuera diferencia de 1 o 2 puntos, pucha, no nos hagamos drama tan importante, pues, ¿no? Pero por 10% es complicado. En una formulación de raciones, 10% de energía es harto, ¿no? En grano esta diferencia tiende a ser mucho más chica, ¿no? Les decía por el tema de la fibra, por el tema de la fibra. Entonces ustedes decidirán si en el futuro trabajan con este o trabajan con este. ¿Qué les recomiendo yo? Que en mi labor, cuando pidan bromatológico, pídanse bansos de la fibra y con este método hacen su determinación de NDT. ¿Y por qué NDT? Porque yo les voy a mostrar más adelante que NDT sigue siendo la base. Y aquí miren ustedes esto, el laboratorio brasilero que pone, ¿no?, una muestra. La proteína bruta, extracto etéreo, fibra bruta, cenizas o materia mineral, como ellos le llaman, materia seca, eh, extracto no nitrogenado o extracto libre de nitrógeno, ¿no? Su materia orgánica, y me da un valor de 64.16% de NDT. Ahora, aquí no sabemos cuál usó. Puede usarlo este con el método de Wende o puede usar el mismo análisis utilizando fibra detergente ácido, ¿no? Miren ustedes, altísima la fibra detergente ácida, la fibra detergente neutro, altísima. Pero me quedan mis dudas. Me quedan mis dudas porque como que no cuadra un poquito con estos otros resultados acá. Y este me discrimina celulosa, hemicelulosa y lignina, ¿no? Miren ustedes, bastante alto. Y esto nos da este laboratorio. Entonces ustedes, si miran acá, el NDT 64.16 es extremadamente alto, es extremadamente, para mí, ¿no? Para mí, viendo de que por un lado este me da materia mineral 15.8, que es fibra bruta casi 20, pero acá miren, o sea, no cuadran estos valores de que toda la fibra, este 20 que es acá, miren acá la fibra detergente neutro me da 94. O sea, algo no cuadra por ahí. Y este es un laboratorio brasilero, ¿no?, que está haciendo su publicación con el Wende y con bansos del mismo pasto. Entonces, por eso les decía a ustedes, decidirán con cuál trabajar. ¿Y por qué le digo que NDT sigue siendo la base? Porque de ahí ya vienen a sacar energía digestible, energía metabolizable y energía neta de lactancia. Con esta, la base siempre va a ser NDT, ¿ya? Para sacar energía digestible. Luego de energía digestible hacen la metabolizable y de la metabolizable o del NDT, perdón, pueden sacar energía neta de lactancia. Y aquí resultados muy parciales que nos da ADA y muy parciales que nos da Cetabol sin fibra detergente neutro y sin fibra detergente ácida, ¿ya? Y como esto se está prácticamente acabando, vamos a seguir hablando de esto, por supuesto, en lo que viene, en lo que resta para adelante, ¿no? No nos va a quedar tiempito para las preguntas y las dejamos anotaditas para que el próximo lunes me las puedan hacer antes que nos vamos, ¿ya? Les mando un abrazo, jóvenes, y cuídense mucho en el fin de semana. Estén muy bien. Gracias. Wow, pero Hasta gracias. luego, doctor. Gracias, Gracias. doctor. Hasta luego.